espacio, ¿sí? Bueno, feliz noche a todos y todas, ya culminando periodo como tal, muy contenta ya de estar cerrando, pero no se olviden que igual dentro de 8 días tenemos café político y tenemos 2 invitados internacionales, mismo enlace, mismo canal, ¿sí? El día de hoy contamos con el profesor Diego Alejandro Barrera, que va a estar hablándonos de políticas públicas desde un enfoque en particular. Entonces, profe Diego, tienes la palabra en el espacio y muchas gracias a todos y todas por conectarse. Gracias, profe Vanessa. Bueno, presentar un saludo a todos ustedes. Me alegra estar acá, me alegra pues que tengamos este espacio formativo de reflexión y de análisis, y hoy un tema muy importante que quizás considero yo es uno de los temas un poco más olvidados desde la academia, desde la administración pública, olvidados desde la familia y desde la sociedad, que es el tema de la primera infancia, infancia y adolescencia. Entonces voy a proceder a compartir mi pantalla. Vamos a hacer una presentación pues pequeñita, interactuando con cada uno de ustedes, pues para trabajar esos desafíos que hoy en día tenemos y ustedes van a tener como futuros politólogos, como futuros administradores quizás de lo público. Y son retos que quizás hoy en día los manejamos desde el tema pues administrativo estatal. Sin embargo, son retos que también ustedes, quienes están ahí sentaditos y sentaditas, pues tenemos en el marco, ya que hacemos parte de una sociedad y hacemos parte de una familia. Y algo muy importante, y es que voy a pasar la siguiente diapositiva y quiero que algunos de ustedes me comenten ¿qué recordamos de nuestra infancia? Si alguien puede levantar su micrófono, una o dos personas, si no, por favor, en el chat me comentan. Voy a estar muy pendiente acá del chat. ¿Qué recuerdan ustedes de su infancia? ¿Qué soñaban? La escuela, bien. Abelardo. ¿Qué otra cosa recuerdan? Ahí en el chat. Los juegos infantiles, profesor, los juegos infantiles. Los juegos, exactamente. ¿Quién más por ahí puede comentar algo? La profe Vanessa, ¿qué se acuerda su merced de su infancia? Las pelas. Las pelas, sí. La disciplina, la corrección. Julio, levantaste la manito. ¿Qué te acuerdas? Profe, buenas noches. No, se me adelantó la profe. Iba a mencionar que el trato, bueno o malo, era el que sea. Se recordaba con mucha frecuencia. Exactamente. Cristian, ¿qué recuerdas? Aló, ¿qué presente? Sí, Cristian, ¿te escuchamos? Sí, aquí. Sí. Sí, te escuchamos, Cristian. Sí, qué pena, sí, problema con el micrófono. La despreocupación que uno tenía por todas las cosas cotidianas que hoy día ya son deberes y obligaciones y todo eso. Exactamente. Como la sencillez de la vida, ¿no? La felicidad de quizás levantarnos y no tener que ir a trabajar, y que no tener que pagar deudas. Vamos en vehículo oficial. Exactamente. Entonces, bueno, ahí en el chat, mis juegos con mis hermanos, los juguetes, los juegos, la educación. Bueno, ¿quién más tiene por ahí levantadita la mano? Víctor, ¿tienes el uso de la palabra? Con Víctor también. Profe, buenas noches y compañeros. Profe, lo que más yo me acuerdo, yo vivo aquí en Bogotá, al lado del Parque El Tunal. Sí, lo que más me acuerdo es que cuando yo salía de la escuela, eso era todo un trigal. Eso era una cosa, o sea, era grandísimo. Ahorita hay un centro, se hicieron los centros comerciales, multifamiliares y toda esa vaina. Pero lo más agradable que yo me acuerdo es de que por las tardes veía uno cuando se escondía el sol y se veía la luz así por encima del trigo. Mire, eso es una cosa maravillosa, maravillosa. Y ahorita no ve uno sino edificios. Uy, Víctor, Sí, Víctor, señor. tú tocaste un tema que vamos a tocar ahorita. Bueno, voy a darle la última palabra a Alejandro o Alejandra, creo que no noto bien acá en el chat. Sí, Alejandro, profe, buenas noches. Alejandro, tienes el uso de la palabra.
Sí, pues yo recuerdo mucho bueno, las tiras cómicas o los muñecos que uno veía pues en la televisión. Por ejemplo, me recuerdo de G.I. Joe, Thundercats, o sea, unos muñecos que ya hoy, no, pues ya eso ya es historia patria, pues como se dice, y Caballeros del Zodiaco, bueno, muchos, sí recuerdo muchos El muñecos Capitán que nos Centella. entretenía. Exacto. Exacto. Bueno, muchas gracias por participar. Y la idea de este inicio de reflexión es que nos olvidamos de ser niños, nos olvidamos de disfrutar lo que decía ahorita Víctor, disfrutar, mirar la naturaleza, disfrutar, mirar un atardecer, disfrutar, alegrarnos, como ustedes ven a Bob Esponja ahí, alegrarnos de quizás estar en un espacio, estar con los compañeros, alegrarnos de la sencillez de la vida. Y hoy por eso quiero, pues una reflexión inicial es que recordemos, porque cuando trabajamos con los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y quizás ustedes, futuros politólogos, futuros padres, o ya quizás algunos somos padres, nos olvidamos de que fuimos niños una vez y que quizás hay unos autores que nos plantean que deberíamos nosotros seguir siendo niños así tengamos 50 años. La juventud nunca se va, la niñez nunca se va. Así que esta reflexión es inicial, nunca dejemos de disfrutar la vida, disfrutar la sencillez de la vida. Quizás hoy, con la influencia del consumismo, del capitalismo voraz, hemos dejado de disfrutar la sencillez de tener una familia, la sencillez de contemplar un amanecer, de contemplar un atardecer, de la naturaleza, de acariciar un perrito, como lo hacen los niños, de jugar, de olvidar, de perdonar a quienes nos hacen mal. Entonces, esa era una pequeña reflexión inicial y iniciamos pues con esta imagen. Entonces, quiero que ustedes también me comenten ahí en el chat qué piensan, qué se les viene a la mente cuando ven a un niño como el de la imagen, o a los niños como el de la imagen. ¿Qué se les viene a la mente? Escriban por favor ahí en el chat. Bueno, dice felicidad, dependencia, inocencia. ¿Qué más se les viene a la mente? Los que han sido padres, curiosidad. ¿Qué otra cosita se les viene a la mente cuando ven una imagen de un niño? Así como la que ven en pantalla, todos bonitos, ¿cierto? Y provoca cogerlos a despreocupación, alegría. Bueno, perfecto. Profe, yo tuve un recuerdo feo. ¿Y eso, profe? Que hace poquito hubo una noticia de unos niños que estaban prestando para pedir limosna, entonces me acordé de esos niños que están ahí en estas condiciones tan complejas. Así es, profe. Por eso es esta imagen también que yo les planteo en pantalla. Ahora, ¿qué pensamos nosotros al ver situaciones como las que plantea la profe Vanessa? Niños hoy que son usados para la mendicidad, para pedir dinero en las calles. Niños que literalmente hoy ya está comprobado los drogan para que permanezcan dormidos todo el día y puedan, como ustedes ven en pantalla, no sé si sea el caso, puedan estar todo el día pidiendo pues con estas comunidades. Siga, dime, ¿quién pidió la palabra? Yo, Sebastián, es que no veo la imagen, qué pena. Creo que, bueno, no sé si los demás, algunos la están viendo o... Sí. Ok. Bueno, creo que puede ser... cuestión de pantalla. Sí, puede ser algún problema de dificultad de red. Pero bueno, en pantallas pues hay dos imágenes que, por ejemplo, John Alexander, violencia contra niños, niñas y adolescentes, explotación infantil, maltrato, explotación, ¿listo? Vulnerabilidad, dice por aquí alguien. Orwell, todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros, dice Mari Zamora. Tristeza, indignación. Es eso lo que nosotros nos debe llevar y a futuro, como profesionales, nos llevar a pensar qué está pasando con nuestra sociedad. Y a veces nos preocupamos si la academia, la administración se preocupa por muchas cosas y como profesionales nos preocupamos por otras cosas muy personales, de intereses propios, de satisfacción personal, pero dejamos de interesarnos por estas situaciones que vemos hoy en día. Entonces, así como ustedes en la anterior imagen vieron sueños, alegría, ternura, inocencia, estas imágenes también deben empezar a
a nosotros como futuros politólogos, como futuros profesionales, empezar un poco a cuál va a ser nuestra labor y nuestra incidencia en una sociedad que tanto nos necesita. Vamos a seguir con la siguiente y nos llevamos a hablar, yo uso algunas imágenes a veces de algunas cosas infantiles que quizás hoy de adultos nos siguen gustando, como el Chavo. ¿Qué es el desarrollo? Ustedes ven la cara ahí de Chavo y de Kiko. Y puede ser la imagen, la cara de algunos de nosotros cuando nos preguntan qué es el desarrollo. Más adelante, al final, podemos hacer una reflexión práctica de lo que significa este concepto que abarca muchas generalidades y que nos va a llevar a pensar un poco en esas imágenes que vimos anteriormente. Entonces, podemos pensarlo y hay diferentes corrientes teóricas que hablan acerca del desarrollo. Ustedes ven una corriente A, una corriente B. La principal corriente que surge después de la Segunda Guerra Mundial con la creación de la Organización de las Naciones Unidas es un discurso del desarrollo netamente cuantitativo, basado en el crecimiento económico, basado en el Producto Interno Bruto, basado en la industrialización y en el progreso tecnológico. Entonces el discurso occidental que permeó, lo dice Aníbal Quijano, un autor peruano, que permeó nuestra mente. Hoy seguimos siendo colonizados por parte de este pensamiento occidental, pues es un pensamiento netamente económico. Por eso, hoy en día muchos de nosotros estudiamos y nosotros pensamos netamente en el factor económico, ¿cierto? Nos olvidamos quizás de un poco de la parte B de estas corrientes de pensamiento, que son un poco más cualitativos. Si logramos la libertad individual, el bienestar o la felicidad propia. Entonces son dos conceptos de desarrollo, uno basado simplemente en el tema económico, en el crecimiento económico, y segundo, un desarrollo basado en un término que es la felicidad. Entonces, estamos desarrollando, estamos estudiando esta carrera, o estamos estudiando, o nos estamos preparando, o estamos trabajando primero para el punto A, para crecer económicamente, o para garantizar la felicidad y el bienestar, no solo nuestro, sino el de la sociedad. Entonces son dos conceptos de desarrollo que son muy prácticos, que perfectamente, como dice David en el chat, las Naciones Unidas han tratado en este último tiempo, con base en los estudios de la persona que vamos a ver a continuación, de involucrar un poco el desarrollo en términos de la libertad individual, de fortalecimiento de las capacidades, del bienestar, que es una teoría que plantea Amartya Sen, un economista indio, ganador de premio Nobel, por el cual hoy se fundamenta ese estudio del desarrollo humano. Entonces no estamos hablando solamente de desarrollo económico ni de preocuparnos porque los estados favorezcan el crecimiento económico, aumenten el Producto Interno Bruto, favorezcan la industrialización, sino que las políticas del Estado lo que deben buscar es facilitar la libertad individual, facilitar el bienestar de toda la sociedad. Y vamos a verlo cómo podríamos garantizarlo. Entonces, quiero que vean esta imagen en pantalla. Es de Francesco Tonucci, un autor italiano también que habla mucho de los niños, y le pregunta al niño, ¿qué te gustaría ser de mayor? Entonces, por eso les preguntaba ahorita qué se recordaban de niño y qué querían ser cuando eran niños. A muchos nos preguntaban, yo quiero ser futbolista, bombero, bueno, astronauta. Después fuimos creciendo y nuestra mentalidad, la educación tradicional, pues nos fue llevando a profesiones que contribuyen al favorecimiento de la acumulación de capital en un sentido amplio, a profesiones que nos dicen, no estudie eso porque eso no da plata, a profesiones que nos dicen, mire, es que el país está desarrollando, por ejemplo, en el tema petrolero, entonces vamos a estudiar ingeniería de petróleos, y muchos estudiaron ingeniería de petróleos en labranza petrolera, pero hoy estamos mudando quizás a otras energías que son favorables con el medio ambiente y con el desarrollo sostenible. Entonces, cuando éramos niños, quizás, cuando nos preguntaban qué queríamos ser cuando grande, pues solamente pensábamos en la felicidad que era ser niños y que nunca iba a cambiar. Entonces, dice Francesco Tonucci que para ser felices, los niños nacen para ser felices,
Exactamente, dice, por eso entonces la escuela en el sentido amplio es el mayor aparato ideológico del Estado. Ahorita vamos a comentar un poco ese tema de los aparatos ideológicos del Estado y cómo hoy en día el Estado, según por ejemplo, el Estado interviene a través de estos aparatos ideológicos, interviene en nuestro pensamiento y en nuestra conducta a través de la educación tradicional que nos han inculcado siempre. Entonces, los niños nacen para ser felices, sin embargo, solemos orientarlos y obligarlos a hacer lo que nos parece más útil y más ventajoso. Y en una economía capitalista, en un sistema competitivo, en un sistema donde si no me incluyo en esos global players, en esos juegos globales capitalistas, pues sencillamente nos vamos a quedar retrasados o subdesarrollados, pues sencillamente estamos nosotros como adultos obligando a las nuevas generaciones a ser útiles, es decir, a configurar sus capacidades en términos de utilidad y de ventaja competitiva. Y eso, no digo que esté mal, pero en muchas ocasiones lo que hacen es ir en contra de la felicidad del ser humano, de la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Entonces, quiero tocar un poco este autor que los que quizás de pronto no lo han leído, les sugiero que lo lean acerca pues del desarrollo visto como libertad humana. Como lo dije anteriormente, Amartya Sen fue un ganador de premio Nobel en 1998 y sus estudios han configurado para que Naciones Unidas hoy establezca, por ejemplo, el índice de desarrollo humano, que más adelante un poco lo vamos a ver. Entonces, Amartya Sen lo que plantea es que el Estado, la sociedad y la familia debe ampliar el conjunto de libertades que posee un individuo, y cuando nos amplía la libertad existe en un sentido implícito un mejoramiento de la condición de vida de la persona. Entonces, esas condiciones de vida no se plantean simplemente en temas materiales, sino en cosas inmateriales que quizás cuando niños pues no teníamos tantas cosas materiales, pero teníamos unas cosas inmateriales que nos hacían felices. Por ejemplo, lo hablábamos ahorita, la naturaleza era un valor inmaterial que quizás no lo teníamos, no componía nuestra familia. La felicidad, soñar, que hoy en día, lamentablemente por la corriente que nos han implantado, pues solamente pensamos en temas materiales. Entonces, el desarrollo para Amartya Sen no debe ser solamente analizado en temas de crecimiento económico o adquisición o distribución de los bienes materiales, sino en ese conjunto de valores, libertades y capacidades que tenemos nosotros por derecho, que tenemos al nacer, y que el Estado, a través de sus políticas, pues favorece que nosotros podamos incluir esos valores, tener la libertad y la capacidad de elegir nuestro propio desarrollo. Ahorita más adelante vamos a ver, creo que la siguiente, esta imagen que ustedes ven en pantalla, que es una casita de campo muy común de nuestro sector rural colombiano. Quizás para muchos el vivir en estas condiciones puede ser un sinónimo de atraso, de subdesarrollo, ¿cierto? Porque nos han vendido la idea que el desarrollo está en la urbe, que quizás me desarrollo es cuando tengo el iPhone último modelo, que yo no sé, creo que vamos como en el 13, ¿cierto? Que quizás el desarrollo es cuando me compro un apartamento, un penthouse, que quizás el desarrollo es cuando puedo adquirir mi carro último modelo, y quizás si yo me quedo viviendo en esta casita, cultivando mis propios alimentos, teniendo mis animalitos y demás, en la concepción actual, pues es sinónimo de subdesarrollo, de atraso. Entonces el muchacho que se quedó en el pueblo trabajando, viviendo en esta casita, ya lo conceptualizamos como que es el muchacho que no progresó, ¿cierto? Entonces pensamos, no, el muchachito se me quedó allá en el pueblo, no, él se quedó allá trabajando, no progresó. En cambio, mire el hijo de quién, el hijo de aquí, la señora, se fue a Bogotá a estudiar una carrera, se fue a ser ingeniero, se fue a ser doctor, y dejamos de lado el desarrollo que esta persona eligió. Entonces la idea que plantea Amartya Sen es que tenemos que, como seres humanos, tener las opciones y la libertad de elegir. Que esta persona que se quedó en esta casita se haya quedado allí porque ella lo decidió, lo eligió, pudo irse a otra casa, pudo comprarse un apartamento,
pero ella eligió que su desarrollo, su felicidad, su bienestar estaba viviendo en esta casa. Entonces, Amartya Sen lo que plantea es que el Estado o las políticas públicas deben configurar es la capacidad del ser humano de tomar y tener la libertad de elegirlo. Entonces, hoy, por ejemplo, muchas personas plantean, por ejemplo, que el desarrollo, yo me desarrollaría viviendo en una finca, alejado de una casita de madera, muy sencilla, mis animalitos y demás. Quizás para otras personas no lo es. Entonces, ¿qué es lo que pasa actualmente? Lamentablemente, es que quienes se quedan en muchos de los casos viviendo, por ejemplo, en estas casas, o quienes se quedan viviendo en unas casitas de madera, en unas zonas periféricas de la ciudad, no lo hacen porque quieren, en muchos de los casos, porque lo eligieron, sino porque les toca, porque de esa manera fue que nacieron y el Estado no ha facilitado que tomen la decisión y que tengan las capacidades de elegir si ese es su desarrollo y si allí sienten plenitud y felicidad. Entonces, a más libertad y a más capacidad de elección, más bienestar y más desarrollo individual y humano tendremos como sociedad. Entonces, es una reflexión que nos hace Amartya Sen en este concepto del desarrollo. ¿Y por qué lo toco? Más adelante vamos a mirar por qué lo toco al hablar de niños, niñas y adolescentes. Entonces, una de las grandes contribuciones al desarrollo que hace Amartya Sen es enfocar los programas y los proyectos gubernamentales a fortalecer las potencialidades, las capacidades humanas. Entonces, tenemos que pensar, y cuando a futuro estemos quizás liderando procesos a nivel territorial, nuestras políticas deben estar enfocadas a garantizar el fortalecimiento de las capacidades humanas. No simplemente el hecho de fortalecer económicamente las familias, sino fortalecer las capacidades quizás del padre para que pueda criar a sus hijos, quizás fortalecer las capacidades de la familia para que puedan tomar las decisiones correctas. Entonces, las políticas públicas deben buscar y proporcionar al ser humano factores de oportunidad y de capacidad. Entonces, cuando hablamos de oportunidad y de capacidad y fortalecer al individuo, se consigue formando capital humano. Y cuando hablamos de desarrollo humano, de capital humano, se consigue o se trabaja trabajándolo desde la primera infancia. Entonces, toda esta introducción, hablando del desarrollo a nivel general, termino en que ese capital humano, ese fortalecimiento de nuestra sociedad, de nuestra parte interna como seres humanos, se fortalece o se inicia desde la primera infancia. No quizás cuando estamos ya en el periodo universitario, que es cuando nos pretenden de pronto inculcar muchas cosas que debieron ser inculcadas en los primeros años de vida, ¿cierto? Entonces, una economía no puede crecer si las variables de desarrollo social están deterioradas. En este momento que estamos en una contienda electoral, al final vamos a hacer un análisis que han hecho las organizaciones de la sociedad civil respecto a la inclusión en los programas de gobierno de los candidatos a la presidencia, qué tanto incluyen este favorecimiento del ser humano, de las capacidades del ser humano en la primera infancia, en la infancia y la adolescencia de los candidatos. Entonces, en esta contienda electoral muchos están preocupados es por el rumbo de la economía, el crecimiento de la economía post-pandemia, las dificultades, por ejemplo, de la inflación hoy en día, de la deuda, del recaudo fiscal y demás, pero lamentablemente la economía no va a crecer si esas variables de desarrollo humano están deterioradas. Aquí otra de las imágenes que plantea Francesco Tonucci Frato, cómo nos atan desde la escuela y ven el niño allí en su pupitre literalmente echando raíces, atados a una formación tradicional que nos permite, que no nos permite garantizar una libertad de pensamiento como quizás hoy en el transcurso de nuestro proceso formativo ya estamos abriendo un poco ese proceso crítico formativo que estamos aprendiendo y formándonos en esta universidad. Entonces entra la pregunta, ¿por qué invertimos o por qué debemos invertir en primera infancia? Y no solamente temas económicos, sino por qué como familias, como quizás hoy aquí estudiantes de ciencia política,
miembros de una comunidad, miembros de una familia, ¿por qué pensar en invertir tiempo, esfuerzos en nuestros niños, en los niños de mi comunidad, en los niños de mi vereda, en los niños de mi ciudad? ¿Por qué? Y se plantea, pues obviamente el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo incorpora el índice de desarrollo humano con base en esos estudios que muy rápidamente trabajamos de Amartya Sen, de buscar el desarrollo con base en el fortalecimiento de las capacidades y las libertades. Entonces, el índice de desarrollo humano considera no solamente un desarrollo enfocado en temas económicos, sino considera, por ejemplo, factores como la esperanza de vida al nacer. Entonces, hay una esperanza de vida al nacer mucho mayor en los países mal llamados desarrollados o del norte, que quizás un niño que nace en una región periférica colombiana, quizás un niño que nace en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Amazonas, en el Chocó. El proceso de salud, el cuidado materno, la educación, todos esos componentes que plantea el índice de desarrollo humano le van a permitir al ser humano, a ese niño que a futuro será un adulto, modificar sus condiciones de vida, haciendo que aumenten las opciones para que podamos elegir libremente el estilo de vida que queramos. Entonces, si no tenemos este desarrollo humano garantizado, lamentablemente tenemos que vivir con el estilo de vida que nos implantaron nuestros padres. Entonces, yo soy pobre porque mis padres fueron pobres, y yo nací aquí, no tuve educación, no tuve más, y quizás nuestra mente se configura a estar esclavos de ese sistema. Entonces, el índice de desarrollo humano toca otros aspectos principales que, garantizándolos desde la primera infancia, nos van a permitir elegir el estilo de vida que queremos llevar. Por ejemplo, en Colombia, estos fueron unos datos del Perú del año 2018, el índice de desarrollo humano estaba en el 0,727 en una escala de 0 a 1, donde 0 es un elemento obviamente preocupante y donde 1 es la etapa satisfactoria a la cual queremos llegar. Sin embargo, cuando se analiza el índice de desarrollo humano en términos de desigualdad, perdemos el 24,7% de ese desarrollo humano en Colombia por causa de la desigualdad. Entonces, a medida que se aumenta la desigualdad del país, se incrementa la pérdida también del desarrollo humano. Entonces, la desigualdad que hoy estamos viendo en nuestro territorio, donde los ricos se hacen más ricos, donde los pobres se hacen más pobres, donde el capitalismo voraz hace que los grandes capitales y los grandes capitalistas sigan acumulando a costillas del trabajo de la sociedad, sigan acumulando y quizás esa clase baja y media siga generándose esa gran brecha de desigualdad, pues lamentablemente nuestro desarrollo humano nunca crecerá y lamentablemente vamos a tener grandes consecuencias al no tener un fortalecimiento del capital humano. Algo muy importante, y este dato, es que Colombia, de ese Producto Interno Bruto que tenemos, solamente destinamos el 0,5%, es decir, ni el 1%, a políticas sociales vinculadas a la primera infancia. Entonces, es un tema preocupante que debe abrirle los ojos a quienes administran el país, y más que quienes administran el país, a la sociedad y la familia, para que empecemos nosotros también a generar acciones y a presionar a quienes administran estos recursos, pues porque literalmente estamos invirtiendo una cantidad muy mínima de recursos a políticas sociales vinculadas a la primera infancia. Y el gasto público social destinado exclusivamente a la primera infancia solamente alcanza el 3,1% del gran Producto Interno Bruto que tenemos en nuestro país. Entonces, si lo analizamos con los estudios que se han realizado en desarrollo humano, pues simplemente estamos destinados a que nuestro país, a que nuestros niños, niñas y adolescentes continúen los ciclos de pobreza que venimos desarrollando hasta el momento. Continúen desarrollando, y más adelante lo vamos a ver, falencias en su etapa adulta que pudiéramos prevenir si enfocamos nuestros recursos en esta etapa inicial. Entonces, una conclusión principal de esta primera parte es que la atención a los niños en primera infancia, en infancia y posteriormente en su adolescencia es un factor esencial que determina el desarrollo humano.
Y al tener desarrollo humano, fortalecemos el sistema económico y fortalecemos que exista un crecimiento económico de nuestra sociedad. Quiero comentarles algo muy rápidamente, y es que en el 2011, en el gobierno de Juan Manuel Santos, alrededor de todos estos estudios que han surgido a nivel internacional, este gobierno, al César lo que es del César, planteó una estrategia nacional que se denominó la estrategia de cero a siempre, volcando la mirada del Estado a esos primeros 6 años de vida, los primeros años de vida, donde, según lo plantea la Comisión Intersectorial de Primera Infancia, que fue una comisión de expertos que se creó en el año 2011, se empezó a plantear que esta es una etapa a la cual el Estado colombiano debe brindarle un interés prioritario. ¿Por qué? Porque es una etapa donde ocurren transformaciones en el ser humano, en el desarrollo del ser humano, en las condiciones en las cuales viven, las condiciones en las cuales hoy viven nuestros niños, niñas, en esta etapa son determinantes para el desarrollo a nivel corporal, social, emocional y cognitivo, y si los llevamos al tema de Amartya Sen, van a ser determinantes también para el desarrollo económico de nuestra nación. Y más adelante lo vamos a ver con otro autor, también ganador de premio Nobel en economía, en el año 2000, quien plantea también cómo la inversión en los primeros años de vida nos va a permitir una reinversión, una tasa de retorno a la inversión que va a favorecer los temas económicos a futuro. Entonces, nos queda vamos a pasar un tema que nos va a generar una prioridad a nivel estatal en el diagnóstico muy breve que vamos a hacer ahorita de cómo se encuentran los niños y las niñas en Colombia. Ya lo vimos un poco arriba, un poco en términos de percepción cualitativa que tenemos de cómo estamos actualmente los niños en nuestras calles, lo vemos todos los días. Los niños, muchos de los niños pidiendo hoy en día, trabajando en las calles, pidiendo limosna, niños trabajando, niños violentados. Esta pandemia lo que nos demostró es que no sabemos resolver conflictos, en que no sabemos criar ni disciplinar a nuestros niños, y se ve reflejado en los datos que vamos a ver un poco a continuación. Entonces, por ejemplo, la deserción escolar, quienes desertan de una educación formal, de la institución educativa, solamente en 2021, en esta época de pandemia, 102.000 niños y adolescentes desertaron por causa de la pandemia. Obviamente, la deserción escolar lleva a otra vulneración de derechos, como lo es el trabajo infantil, como lo es un posible consumo de sustancias psicoactivas, como es un posible embarazo en un adolescente, y muchos otros factores que desencadenan solo el tema de la deserción escolar. El matrimonio infantil, que quizás uno a veces piensa, no, pues esos son en otras poblaciones, en el África, en Asia. Pero aquí en Colombia, pues según datos publicados por el Fondo de Población de Naciones Unidas, el 26% de las mujeres en Colombia empezaron a vivir en unión libre antes de cumplir los 18 años. Y la UNICEF encontró 139 casos de matrimonio con niñas entre 10 y 14 años y 291 casos de unión de hecho en el mismo rango de edad. Entonces, quizás quienes de pronto están un poco alejados de los temas sociales dirán que eso no pasa en Colombia, pero son casos que se encuentran día a día, donde las niñas se dejan, los adolescentes, las niñas, en esa desigualdad en la que se encuentran frente a quizás un adolescente, quizás un adulto que empieza a enamorarlas, que empieza a contarles, a quizás tratarlas de sacar de su casa. Hoy en día se hace muy fácil que una niña de 12, 13 años ya esté viviendo con un adulto, que esté viviendo con un muchachito de su mismo colegio. Y son cosas que pasan día a día. Por ejemplo, casi 1.400 casos en el año 2018 de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Niñas de 10, 11, 12 años ya siendo explotadas sexualmente, usadas para la prostitución, de las que se lograron identificar. Estos son subregistros que el Estado no alcanza a identificar esa gran problemática que existe en nuestro país respecto a los niños, niñas y los adolescentes. El embarazo en adolescentes, que replica el círculo de la violencia y de la pobreza en nuestro país. Ahorita lo vamos a ver muy prácticamente con unas imágenes.
17 de cada 100 niñas que habitaron en Colombia en 2019 estaban en embarazo. Y 82 niños y adolescentes entre los 10 y 19 años murieron en el país por causas asociadas a la gestación. Yo he visto casos en mi trabajo diario de niñas de 10 años abusadas y a los 11 años ya siendo mamitas, siendo unas madres gestantes a los 11 años, es decir, una niña de 11 años amamantando un niño, ya creando un niño. Eso pues no cabe en la cabeza de nadie, ¿cierto? Lo dice exactamente. Alguien voy a plantear algo que comentan acá en el chat. Los territorios céntricos están por encima de la periferia, dice Andrea Tamayo. Miren, las categorías de Prebisch que hablan acerca del centro y la periferia es literalmente lo que pasa hoy en día, donde los centros de poder, centros políticos y centros económicos, pues obviamente llevan años luz a la periferia, donde pues en grandes rasgos se evidencian estos escenarios. Y pasa, por ejemplo, en la periferia de una ciudad como Bogotá, por ejemplo, donde la periferia de Bogotá pues son donde quizás se evidencian muchos más casos de los que estamos hablando. La desnutrición infantil, también. En el 2020, 209 niños fallecieron por causas asociadas a la desnutrición infantil. Y miren este dato, el 60% de los niños entre los 6 y los 11 meses presenta anemia, enfermedad que surge por falta de hierro en el cuerpo. Díganme si estos datos no son preocupantes y no están configurando que esta generación que se está levantando pues va a tener los mismos problemas que ha tenido las generaciones que históricamente han habitado el país, y se van a replicar pues los círculos de pobreza que estamos viviendo hoy en día. Acceso a agua potable, pleno siglo XXI, que quizás nosotros vamos al grifo y sacamos nuestra agüita, ya en unas ciudades podemos tomar agua del grifo, pero por ejemplo, para el 2020, 60% de los habitantes de las zonas rurales de Colombia no cuentan con agua gestionada de manera segura, y de ese 60%, solo el 9% consume agua de fuentes superficiales, de lagunas, producto de precipitaciones o nacimientos de aguas subterráneas. Y en el 2021, más de 2 millones de niños y niñas, en el 2021, hace un año, no cuentan con acceso a agua potable. Y 1,5 millones requieren de servicios públicos de servicios de saneamiento básico, de alcantarillado. Entonces, díganme si sí o si no es un tema preocupante la situación de los derechos de los niños y de las niñas. Y eso que no quise incluir temas, obviamente puede ser otro debate que incluyamos, temas de violencia contra niños y niñas. ¿Cómo está, por ejemplo, el tema del maltrato infantil? Precisamente en diciembre del año pasado nace una ley, la 2089 del 2021, que previene el maltrato físico con tratos humillantes, degradantes a los niños, niñas y adolescentes. Y es que ese es el pan de cada día. No se le está prohibiendo a los padres de familia que corrijan a los niños, sino es que se le está prohibiendo que humillen y hagan tratos degradantes y castiguen de una manera no adecuada a los niños. Entonces, ahí se replica nuestra violencia estructural que venimos pues desarrollando desde nuestro periodo de colonización. Los españoles, la única herencia que quizás nos dejaron fue esa herencia violenta que se transmite de generación en generación, que lo tenemos en nuestros genes. Esto es un tema también que se ha trabajado en temas de primera infancia, en temas de epigenética y neurodesarrollo. Y ustedes cuando van a un médico siempre le preguntan, su mamá, su abuela sufrió de cáncer, ¿cierto? O a veces cuando vemos a un niño le miramos al papá y decimos, es que este niño salió igualito al papá, mire, habla igualito, camina igualito al papá, mire cómo mueve la mano, mire cómo mueve la mano igualito al papá o a la mamá. Y cuando se habla de epigenética, también en nuestros genes está esa violencia con la cual convivimos todos los días. Hace unos días estábamos también en un café político y surgió también un tema electoral, un debate donde quizás no podemos aceptar el pensamiento del otro y empezamos a discutir, a violentar, a dominar con nuestro pensamiento a los demás. Sí. Y yo pensaba literalmente es esa dominación, estamos replicando esa dominación española sobre nuestros ancestros indígenas, ¿cierto? Bueno, creo que Sebastián Sanabria, voy a dar un espacio también para que ustedes participen. Sebastián Sanabria, ¿tienes el uso de la palabra?
Sí, pues yo creo que con referente a lo que mi profesor dice, Diego Alejandro dice, es muy cierto, pero pues ¿qué es lo que pasa? Que verdaderamente hoy en día la educación se disfraza, hoy en día se disfraza de amor y todo eso, pero pues obviamente la forma a veces de educar a los chicos en casa, eso genera que tarde o temprano se generen problemas en ellos y generen ciertos tipos de odios a la sociedad, ¿no? De hoy en día, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, voy a darle la otra palabra a Hugo Ayala, y con eso cerramos este para seguir, y al final vamos a tener un espacio también de debate importante. Hugo. Vale, profe. Profe, es que mire, si algo sucedió en esta pandemia es cosas que se vieron, digamos, yo tengo aquí acceso a, pues, al colegio distrital y era increíble ver cómo niños de 6 y 7 años de segundo de primaria hicieron batallas campales, de verdad, o sea, lo que es así literal, una batalla campal. Todos los niños agarrados, cosas que nunca habían pasado. Entonces, pues de acuerdo a lo que se hablaba ahí con los profes y todo eso, era el estrés del encierro en que vivieron estos niños y cómo ellos vieron la violencia que se generó de los adultos por estos encierros. ¿Sí? Exactamente. Entonces, todos esos son factores que influyen mucho en lo que los niños ven y lo que los niños sienten. Exactamente, mira, tú lo has dicho, y es que la pandemia simplemente nos demostró que en nuestra sangre corre violencia. Entonces, tú lo has dicho, mira, el hecho de ya quizás la pareja convivir más tiempo del que convivían normalmente, resultó en que no saben resolver los conflictos, sino simplemente con violencia. Y es lo que día a día en nuestras noticias lo vemos, ¿cierto? Violencia contra los niños, está el niño violentado. Hace unos días un niño de 9 meses murió porque el padrastro o el padre lo zarandeó, y alguien está hablando del tema de zarandear a un niño ya es violencia. Ya decimos, pero zarandear a un niño, ¿cómo va a ser violencia? Si antes lo estoy despertando, que se mosquee. Pero mire, un niño de 8 meses, un bebé de 8 meses zarandeado por su padrastro, por su padre, no recuerdo quién fue, y hoy ya corre dentro de la mortalidad de los niños menores de 1 año del país. Y no por temas de salud, no por temas de desnutrición, sino por una zarandeada, por una violencia de un padre, de un padrastro, ¿cierto? Entonces, mire, ustedes ven en pantalla, bueno, Orlando, tienes el uso de la palabra y seguimos con la evidencia que hay. Orlando. Hola, muy buenas noches para todos. Espero que esté muy bien. Este tema de la infancia es un tema muy apasionante, sobre todo para investigar y para tener en cuenta en los primeros 7 años del niño, que es cuando, digamos, que se va formando la personalidad de esta personita, de esta criaturita, y cómo se dice que de acuerdo a lo que el niño reciba en ese tiempo, pues de ahí se va a formar su forma de actuar ante la vida, ¿cierto? Ellos en esa edad son unas esponjitas que absorben todo, absolutamente todo lo que pasa alrededor. Ellos están ahí pendiente y se cuestionan y preguntan y dan sus propios conceptos. Y es a veces triste ver cómo la sociedad no tiene en cuenta eso, solamente se tiene en cuenta son en las ciudades o en los centros privados donde les dan una educación especializada a los niños, pero en lo general eso no se tiene en cuenta. Entonces, es bueno que empecemos a pensar en eso, de qué tipo de calidad de vida se le está dando a los niños en los primeros 7 años, qué tipo de educación se le está brindando desde los centros educativos donde se llevan y desde las familias también, porque en la casa, o sea, no solamente se educa en las escuelas, sino también en la casa. Muchas gracias. Así es, Orlando. Mire, tú lo has dicho, y lo que has dicho se evidencia con estas conexiones neuronales que tienen los niños. Entonces, miren cómo las conexiones, las sinapsis mentales, esas conexiones neuronales de nuestro cerebro,
el 85% de esas conexiones neuronales que tenemos en el transcurso de toda nuestra vida, el 85% la tenemos en nuestros primeros 6 años de vida. Por eso es que ustedes ven tan fácilmente que un niño se aprenda 1, 2, 3 idiomas, se aprenda un idioma por solo escuchar a su papá y a su mamá hablándole, aprenda 1, 2, 3, 4 instrumentos, porque sus conexiones neuronales le permiten aprender, y no solamente temas prácticos como o académicos o musicales, sino también están lo que decía Orlando, son unas esponjitas que están adquiriendo todo lo que pasa a su alrededor. Inclusive desde la gestación, desde que están en el vientre de la mamita, ya están recibiendo violencia, están recibiendo rechazo, están recibiendo aceptación. Hay un autor, un científico estadounidense que trabajó con un tomógrafo de emisión de positrones, que es el que evalúa el cerebro del ser humano, y vio como un niño que es violentado, o su mamita o sus padres desde la gestación lo rechazaron, llegó, nació y siguió rechazado, miró cómo su cerebro se afecta, sus conexiones neuronales se afectan, y va a ser un niño que va a tener dificultades de aprendizaje, va a tener baja autoestima, va a ser mucho más factible que acceda a través de esa baja autoestima a grupos y se sienta aceptado, por ejemplo, por el consumo de sustancias psicoactivas. Va a ser un adolescente que no va a poder decir o no va a tener límites, que pueda de pronto decir no a ciertas cosas, todo con base en ese amor o en ese desamor, en ese rechazo que sufrió en los primeros años de vida. Entonces, miren ustedes las sinapsis mentales y lo que decía ahorita Orlando, la importancia que tiene un niño, y quizás el Estado, y quizás en estas contiendas electorales es lo que menos se habla. Mire, yo hice un ejercicio en los debates presidenciales y demás, estos temas ni por las curvas, el tema del desarrollo humano, el tema de la primera infancia, ni por las curvas se tocaba. Aquí nos interesan otras cosas mediáticas, pero si queremos pensar a futuro, pues yo creo que esta es una de las soluciones más factibles. Catherine Nelson, una de las psicólogas más influyentes de Estados Unidos, también realizó un estudio, y miren como ustedes en pantalla, cómo las funciones básicas del ser humano, hablando solo de visión, de audición, de lenguaje, y las funciones cognitivas superiores, nuestra inteligencia se adquiere en esos primeros años de vida. Lamentablemente, cuando vamos creciendo, pues esas funciones básicas pierden su desarrollo, y estamos dejando de lado ese primer añito, que quizás, mire, lo que pase, yo no quiero criticar nada, ni sonar un poco excluyente y demás, pero ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Las mamitas tienen su niño, los padres en la mayoría de veces, por no decir, pero son muy ausentes. La mamita, pues por el padre ausente, tiene que desde ese primer mes, 2 primeros mesecitos, salir a trabajar. ¿Y qué es lo que está pasando con esos primeros meses, que son unos meses importantes, esos primeros años importantes para el desarrollo como personas, como seres humanos? Esta es una tabla que plantea James Heckman, ganador también del premio Nobel en el año 2000, hablando en temas económicos. Entonces, ahorita estamos hablando en temas de cómo invertir en un niño favorece su desarrollo humano, favorece su desarrollo social, su desarrollo cognitivo, la visión, el lenguaje, pero Heckman lo plantea en temas económicos, y miramos cómo en la atención integral, en esa primera infancia, lo que invertimos va a tener un mayor costo de oportunidad, es decir, que vamos a retornar a nuestra inversión una mayor cantidad de recursos, que quizás perdemos esos recursos, o el Estado pierde esos recursos cuando los invierte en una etapa escolar o en una etapa posescolar, es decir, en una etapa adulta. Entonces, cuando el Estado invierte quizás en una etapa adulta, prácticamente James Heckman lo que dice es que prácticamente es una plata que no va a tener un retorno, que estamos literalmente invirtiendo para no ganar absolutamente nada. Pero cuando invertimos en un niño, ese niño va a crecer siendo un niño inteligente, va a crecer siendo un niño integral, va a crecer siendo un niño que va a ser mucho más fácil crear de pronto una empresa, creativo, va a crear cosas que le va a favorecer a la economía más adelante esa inversión que plantea. Entonces, dice Heckman, voy a pasar, que la estimulación temprana del desarrollo es tan útil no solamente para la escuela, para la universidad, para la carrera, sino también para la vida. Entonces,
Vemos cómo quizás a veces se plantea y es que no, tenemos que enseñarle a nuestro niño para que le vaya bien en la universidad, para que sea alguien exitoso. Pero lamentablemente dejamos de lado, por ejemplo, las habilidades socioemocionales. Entonces vemos hoy en día muchos hombres inteligentes, con maestrías, pero siendo malas personas, tratando mal al que está a su lado, tratando mal a las personas que quizás hoy están en una situación de vulnerabilidad. Hoy vemos a muchos doctores, muchos maestros, profesionales exitosos en su parte académica, pero lamentablemente seres humanos sin una calidad, perdón, seres sin calidad humana. Entonces, esto lo plantea Heckman en todo su proceso. Quiero mirar acá, Heckman, cómo plantea que debe el Estado invertir los recursos a la primera infancia o a la familia. Entonces, tenemos una población vulnerable. Regálenme 5, subo esto acá, que no me deja ver. Bueno. Tenemos población vulnerable, niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? ¿Qué diagnóstico tenemos? Y es que a nadie le enseñan acá a ser padres, ¿cierto? Los que somos padres, los que quizás ya tienen niño, una niña, a nadie hoy en día, o bueno, tenemos muy pocas falencias en formación a padres, en formación a ese rol, por ejemplo, del padre y de su incidencia en una familia. Tenemos menos recursos, como ustedes lo miraron en pantalla. Estamos invirtiendo el 0,5% en políticas sociales, el 3% de nuestro PIB en políticas específicas para primera infancia. Y esa falta de recursos pues permite que muchos niños pierdan la oportunidad de su desarrollo, que es la base para el éxito, lo plantea Heckman. Entonces, Heckman plantea un escenario, miren ustedes cómo lo plantea, un escenario un poco catastrófico, pero es lo que estamos viendo, que el ser humano sufrirá por el resto de su vida y toda la sociedad pagará el precio en aumento de los costos sociales y la disminución de la fortuna económica. Díganme si eso es lo que estamos mirando ahorita. Aumento de los costos sociales, aumento de la población vulnerable, aumento de los adolescentes en consumo de sustancias psicoactivas, aumento de los adolescentes, las adolescentes embarazadas, aumento de los problemas sociales. Lo que nos lleva es que estamos disminuyendo la fortuna económica, como lo plantea Heckman. Es un escenario catastrófico que sufrirá por el resto de su vida, pero es lo que estamos analizando en nuestro escenario local cuando se analiza pues nuestra región. Entonces, ¿cuál es la oportunidad que tenemos? Pues tener educación de calidad, lo que hablaba ahorita, una educación de calidad, pero que vincule a padres y a cuidadores, o al talento humano que se encarga del desarrollo integral de nuestros niños. Algo muy importante, y lo decía ahorita Orlando, es que todo se debe complementar con la inversión en los padres de familia, en la familia. ¿Por qué? Porque a veces como familias le damos al Estado la autoridad de la formación. Entonces, tenemos a nuestro niño, yo tengo que salir a trabajar, vaya al hogar infantil, al hogar comunitario de bienestar, vaya al centro de desarrollo infantil, al jardín privado, miren a ver las profesoras que hacen con usted. Sale del jardín, llega al colegio, profesora, mire a ver qué hace con ese chino. Llegan a su adolescencia y cuando se incrementan todos los conflictos, es en la etapa adolescente, pues es cuando los padres de familia, ay, este chino se me salió de las manos, ¿qué hago? Ahí sí buscan ayuda para disminuir los problemas que está viviendo ese adolescente. Entonces, todo eso se complementa con recursos para formar a las familias, para formar a los padres, a esas padres y madres primigestantes, esos padres que tienen por primera vez a un niño y a los cuales el Estado puede garantizar en una mayor medida un cambio de conducta. Ya de pronto los papitos que tienen 3, 4 niños dicen, yo ya crié a mis hijos así, yo no crío de otra forma. Pero esto está evidenciado también con políticas públicas que ha tenido el Estado colombiano, donde, por ejemplo, trabajar con papás y mamás que tienen a su primer hijo, pues son mucho más fáciles de conducir y de formar para que guíen y conduzcan también a los niños y a las niñas. Entonces tenemos un gran reto, y a esto pues es la conclusión a la cual queríamos llegar como país, y ustedes, los que están acá como futuros gobernantes, o quizás como administradores de lo público, muchos concejales, bueno, temas públicos, pero también muchos que van a estar en temas privados, en empresas privadas, pues buscar que esa responsabilidad social siempre recaiga sobre esta población, sobre los niños y las niñas del país.
Esta también es una imagen, creo que alguien va a intervenir. Bueno, creo que se activó el micrófono. Si alguien por favor me vuelve, lo cerramos de una vez. Esta es una imagen también de Francesco Tonucci. Miramos cómo hoy en día como adultos pensamos qué es lo mejor para los niños. Entonces miramos que Luis es demasiado vivaracho, desordenada, abúlico, disminuido, carácter, tímido, maleducado, y el niño que es normal pues es el que se parece a nosotros. Y eso es lo que debemos cambiar, la concepción de que el desarrollo es totalmente heterogéneo, no es nada homogéneo. El desarrollo es totalmente diferente a un niño que vive en el sector rural, a un niño que vive, que ha nacido en un contexto agrícola, a un niño que quizás ha nacido en una urbe, a un niño que quizás sea del norte del país, a un niño que quizás sea del sur del país. El desarrollo es totalmente diferente y no podemos pensar que el desarrollo tiene que ser igual para todos los habitantes del país. El desarrollo en el país, y más en una pluriculturalidad como la que tenemos, pues debe ser analizado en el marco de nuestro conflicto. Entonces, voy a ir avanzando para tener un espacio final donde pues la idea es escucharnos. Nosotros, el país, ha configurado una legislación, una normativa, un marco jurídico para favorecer la creación de estas políticas públicas. Entonces, el artículo 201, ley 1098, quizás muchos la conocen, la ley de infancia y adolescencia, plantea que es un ejercicio de planeación territorial que debe estar enfocado en las administraciones municipales, departamentales y nacionales para garantizar una protección integral de los niños, de las niñas y de los adolescentes, y todo eso se materializa a través de una formulación de planes, programas y proyectos y estrategias que se visualizan o se materializan en una política pública. Entonces miramos cómo ha sido el avance normativo en Colombia. Desde 1990 con la Convención de los Derechos de los Niños, que posteriormente con la Ley 12 del 91 se aprueba o se adhiere Colombia ya legalmente y constitucionalmente a esta Convención de los Derechos de los Niños. Y 15 años después nace una ley que protege a los derechos de la infancia y la adolescencia. Hasta el 2006, después nace un COMPES en primera infancia. Estos COMPES, por ejemplo, lo que establecen es que cuando la economía del país crece por encima del 4%, se redistribuyen esa plusvalía o esos recursos económicos, se distribuyen esos recursos económicos en la primera infancia de todo el país. Entonces, cuando la economía creció por encima del 4%, llegaban los recursos a las entidades territoriales específicamente para los niños en primera infancia. Y como les venía diciendo ahorita, hasta el 2011 nace una mirada del Estado por los niños de primera infancia con la estrategia de Cero a Siempre, que en el 2016 se convierte en una ley. Es decir, pasa de ser una política de gobierno a una política de Estado. La ley 1804, que es la ley vigente actualmente, que es la ley de primera infancia, y contamos con una política nacional de infancia y adolescencia. Dice que por lo general estos COMPES no se cumplen. Sí, efectivamente, muchos de esos recursos, por ejemplo, nosotros tenemos acá una debilidad en el departamento, yo vivo en Boyacá, muchos de esos recursos los alcaldes nos invirtieron, por ejemplo, en crear una infraestructura que quedó en un elefante blanco del municipio, nunca la terminaron. Se invierten a veces en dotación para unos hogares de bienestar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Son recursos que se debieran un poco enfocar en la visión que tiene el Estado para garantizar, por ejemplo, esta ley de primera infancia. Vamos a continuar para tener un tiempito al final. Entonces, en esta parte sí quiero centrarme un poquitico. Cuando hablábamos al principio del desarrollo, de lograr las capacidades de nuestros niños, la libertad que tiene el ser humano para elegir, la ley de primera infancia plantea que garantizando estas realizaciones que ustedes ven en pantalla, existe un desarrollo integral del ser humano. Entonces, miremos en pantalla y voy a leerlas y ustedes van pensando ahí si realmente se cumplen o no se cumplen. Por ejemplo, que los niños en Colombia tengan padres y madres o cuidadores que los acojan y pongan en práctica pautas de crianza que favorezcan su desarrollo integral. Entonces ahí está, mira, estamos analizando cómo está el tema de la familia en Colombia y cómo desde las políticas públicas favorecemos que exista esta realización. Una segunda realización, que viva y disfruta del nivel más alto posible de salud.
ese es otro debate, cómo está nuestra salud, cómo una mamita que vive a 5 horas del casco urbano accede a una salud de calidad. Cuando llegue le dicen, no, mamita, tiene que desplazarse otras 3 horas a la ciudad capital más cercana, que es donde la pueden atender. Goza y mantiene de un estado nutricional adecuado. Otra de las realizaciones. Crece en entornos que promocionan sus derechos y actúan ante la exposición a situaciones de riesgo o vulneración. ¿Cómo está la protección de los derechos de los niños? Este tema de la identidad, construye su identidad en un marco de diversidad. Entonces, la identidad, lo que hablamos, la identidad de un niño boyacense es totalmente diferente a la identidad de un niño de La Guajira, totalmente diferente a la identidad de un niño del Valle del Cauca, del Chocó, del Amazonas, del Putumayo. Entonces, hay que construir una identidad en un marco de diversidad en el cual nos encontramos hoy en día. El tema de participación. Ahorita creo que Orlando lo manifestaba, hoy en día no nos escuchamos. El niño nace hoy y desde que nace, el papá le está diciendo, no hable, que estamos acá los adultos. Papá, quiero decir, ahorita no tengo tiempo. Llega al colegio, llega a la escuela, profesora, aquí la que habla soy yo. Entonces, hoy en día no estamos participando, no estamos expresando, por eso a veces muchos de nosotros crecemos con miedo a hablar. A mí me pasó, por ejemplo, con miedo a hablar, con miedo a expresarme, con miedo al que dirán, porque nunca fuimos escuchados, nunca tomaron en cuenta quizás lo que nosotros queríamos decir o quizás cómo nos sentíamos. Entonces, lo que plantea la política de Estado actualmente es que favoreciendo y garantizando estas 7 realizaciones, se garantizará el desarrollo de los niños. Entonces, como ustedes ven, hay un camino largo por recorrer para garantizar que existan familias, que exista un sistema de salud adecuado, que existan niños bien nutridos, que exista un espacio de participación, que tengamos entornos que favorezcan a los niños en Colombia. Entonces, este es un camino largo que las políticas públicas deben recorrer y que la visión de los gobernantes obviamente debería estar en la primera infancia y en los niños. Voy a pasar acá este tema muy rápidamente para centrarme en este. Entonces, ustedes preguntarán, bueno, ¿qué pasaría? ¿Cómo ya tenemos unos retos planteados en el marco de las políticas públicas, de que exista una prioridad nacional, pero lamentablemente lo estamos viendo y es que a muy poco les interesan estos temas? Y si lo vemos ustedes en sus territorios, aquí hay personas de todas partes del país, piensen un poquitico, por ejemplo, en sus alcaldías, en sus gobernaciones, cómo está el tema de primera infancia. De verdaderamente a los que gobiernan y los que administran el recurso de todo les interesa, o quizás les interesa son cositas que les dejen boticos, quizás de pronto la infraestructura, quizás de pronto otras cositas que, mire, hace unos años hicimos una metodología, una entrevista a varios municipios acá del departamento de Boyacá, y a la población les planteamos estas situaciones, que el alcalde invirtiera en temas de primera infancia, formación a las familias, o que invirtiera, por ejemplo, en el tema de las fiestas. Las fiestas son sagradas, es decir, un gobernante se califica es por la gestión de sus fiestas. Pasa acá en Boyacá, no sé si pasa en otros lados del país, pero un buen alcalde, dice la comunidad, dice, este alcalde sí fue bueno, que nos hizo unas fiestas excelentes. Otro tema, la pavimentación de las vías. Es otro tema, y ustedes lo ven en las redes sociales, hablan mal de los alcaldes porque las vías no están pavimentadas. Primero, porque no hizo las fiestas o las fiestas fueron malas, porque no trajo al artista de moda. Segundo, porque las vías no estaban pavimentadas. Habían otras 4 acciones que nosotros encaminamos en esa entrevista que hicimos, y la última era invertir en los niños. Y esa fue la última que seleccionaron gran cantidad de familias a las cuales se les hizo esta encuesta. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Ahí está el GIF. ¿Hacia dónde vamos como sociedad? Quiero plantearlo, y alejados obviamente de todos, de todo corriente política o que quieran de pronto que piensen que estoy favoreciendo o no a tal candidato. Yo creo que es una metodología que deberíamos hacer siempre cuando estemos en un proceso electoral. Lo adopté se adaptó con los candidatos que estaban antes de la primera vuelta y miramos cómo esta organización de la sociedad civil, Niñez Ya, que ha sido una de las que más ha presionado temas de primera infancia y de infancia en Colombia, analizó los programas de gobierno.
Aún no, pues obviamente ahorita hasta después del segundo semestre se empezará a configurar el nuevo plan de desarrollo basado pues en un programa de gobierno de los candidatos. Miramos cómo, por ejemplo, en estos 10 indicadores que se plantearon, cómo estaban los candidatos en su programa de gobierno. En salud y nutrición, no voy a hablar, ustedes lo ven en pantalla, cada cual toma sus propias conclusiones. Miramos cómo estaban los candidatos, miremos por ejemplo los dos candidatos que están hoy en la contienda electoral, cómo plasman en sus programas de gobiernos temas relacionados con los niños, las niñas en primera infancia y en infancia. Entonces, en salud y nutrición, en educación inicial, evidencien ustedes cómo están los programas de gobierno, en educación preescolar y básica primaria, cómo están en los programas de gobierno de los candidatos que hoy están elegidos y de los que quizás nos perdimos la oportunidad de elegir. El fortalecimiento familiar para el cuidado de la crianza en los programas de gobierno. Entonces miren en pantalla cómo están los dos candidatos que están actualmente en contienda y cómo están los candidatos en la primera vuelta presidencial. La protección contra la violencia. ¿Quién lo plasma en su programa de gobierno? El crecimiento en un ambiente sano. ¿Quién lo plasma en su programa de gobierno? Una justicia restaurativa y pedagógica para adolescentes en conflicto con la ley penal. El sistema de responsabilidad penal para adolescentes, que también es un gran sistema y que es una prioridad a nivel local en estos momentos para tantos adolescentes que hoy se encuentran en conflicto con la ley penal y a la cual el Estado debe garantizar sus derechos a través de una justicia restaurativa y pedagógica. Entonces miramos cómo están los candidatos. No quiero pues hablar relacionado con uno o con otro, sino que ustedes pues evidencien cómo están los programas de gobierno. Temas de participación. ¿Cómo están los programas de gobierno de los candidatos? Temas de favorecer el juego, como por eso lo hablamos al principio, que a veces una de las cosas que más recordábamos de nuestra infancia era cómo jugábamos con una cajita, no necesitábamos tener un iPhone, sino una cajita era nuestro mayor juguete. Como unas piedritas, encontrábamos piedritas en el piso, jugábamos, yo no sé, yermis, con tapas. ¿Cómo favorecen desde el Estado el juego? Porque el juego hoy en día también hace parte del desarrollo integral de ese niño en primera infancia. Y por último, una cultura de paz y reconciliación y convivencia. ¿Cómo están los programas de gobierno de los candidatos que fueron a esa contienda electoral y que continúan pues en contienda electoral para esa segunda vuelta? Entonces vemos cómo hay unos temas que quizás para algunos candidatos o para la mayoría son invisibles, por ejemplo el tema de salud, nutrición, el tema de fortalecimiento familiar, el tema de adolescentes en conflicto con la ley penal, el tema del juego, de la participación y de la paz y la conciliación, son temas que quizás en este estudio que hace esta organización de niñez ya no están tan fuertes en nuestros programas de gobierno de los candidatos que participaron en la contienda electoral y de los dos candidatos que quedan en esa gran contienda electoral que pues en unos días tendremos la oportunidad de elegir. Entonces, como reto principal tenemos un reto como Estado, pero no solamente como Estado, sino como sociedad y como familia, de realizar acciones de política pública que contribuyan no al crecimiento económico del país, sino al bienestar de los seres humanos, al bienestar de los niños. Entonces, en síntesis, podemos generar que ese bienestar consiste en que podamos desarrollarnos y podamos tener capacidades para libremente tomar decisiones. Entonces, es posible hablar de desarrollo cuando las personas, cuando el ser humano, cuando el colombiano sea capaz de hacer más cosas y no de comprar más bienes y servicios. Entonces nos enfocamos a veces en que tenemos que tener y tener y tener y acumular y tenemos que estudiar para ser alguien en la vida y tener plata y poder tener lo que queremos y comprar lo que queremos, pero descuidamos lo que hablábamos al principio, descuidamos el bienestar, descuidamos nuestra salud mental, descuidamos nuestra felicidad, descuidamos el hecho de recordar que seguimos siendo niños, que volvamos a ser niños, que volvamos a pensar en la sencillez de la vida, que volvamos a pensar en perdonar, que si un otro niño me hizo daño, pues yo
me pongo de mal genio, como el niño se pone de mal genio, pero a los 2 minutos ya estoy de nuevo jugando con él. Que volvamos a pensar quizás en disfrutar de las cosas sencillas de la vida, ese atardecer, como lo hablaba al principio nuestro compañero, y que pensemos no solamente en nosotros como seres humanos y en nuestros intereses y la satisfacción personal, sino que pensemos en que quizás hoy en día nosotros acá tenemos la oportunidad de estudiar, pero quizás los niños, niñas y adolescentes de esa periferia o de esa otra zona de nuestro país o de nuestra ciudad, quizás no han tenido esas oportunidades, no tienen esa capacidad de elegir su desarrollo y están literalmente haciendo lo que les tocó hacer, lo que de pronto les tocó hacer y no quieren hacer. Quizás están viviendo en una zona donde les tocó, pero no quieren vivir. Y tenemos que llegar al punto donde nosotros decidamos vivir alejado, por ejemplo, en una montaña, en una casita, que es el ejemplo que yo siempre le coloco a los estudiantes. Por ejemplo, a mí me gustaría terminar mis años en una casita alejada de la ciudad, unas vaquitas, unos pollitos, algo muy tranquilo, una casita muy sencilla, pero tengo que tener la oportunidad que no me tocó porque me quedé sin plata y me tocó conseguir una casita de madera y comprarme una vaquita y demás, sino porque lo decidí. Así como otro puede decidir que va a terminar sus días en un penthouse o en una mansión, bueno, lo que venga en mente, pues de nuestro desarrollo y de la concepción que tengamos de desarrollo. Quería finalizar con esa reflexión para darles la palabra pues a ustedes y que voy a dejar de compartir para revisar lo que ustedes han escrito también en el chat. Ahí empezamos de pronto ya a mirar un poco el tema de los candidatos. Dice que si a los politólogos nos toca ser imparciales. Hay partes donde la imparcialidad nos sirve mucho y bueno, en estos escenarios pues hay que ser muy imparciales y pues que cada uno tome sus propias conclusiones, que a fin de cuentas es lo que tenemos que hacer en estos escenarios de país. Bueno, voy a darle la palabra a alguien, si es del tema, alejados obviamente de ese conflicto electoral en el que siempre nos vemos inmersos, el tema de primera infancia y cómo priorizar a futuro en nuestras políticas y en nuestros escenarios en los que nos encontremos los temas de primera infancia. Entonces, no sé si alguien quiere intervenir. Junior, creo que había levantado la manito, no sé si tú la tenías o alguien más la tenía levantada. Hola, profe, buenas noches. Sí, la política de primera infancia tiene que ser algo que se deba articular como un compromiso más que del Estado, perdón, más que del gobierno, de la agenda legislativa. Porque nosotros hemos visto, por ejemplo, la cantidad de recursos que aprueban para la educación, que es el primero en la línea de recursos dentro del plan general, dentro del plan nacional de financiación. La educación recibe alrededor de 50 billones de pesos, pero tenemos un presupuesto muy alto en lo que es guerra, tenemos presupuestos muy bajos en lo que es ciencia, tecnología e innovación. Y pues hay que buscar la manera de cómo mejorar ese presupuesto de la educación. Si nosotros mejoramos el presupuesto de la educación, se va a poder tomar en cuenta muchas de esas cosas que usted dice de la primera infancia. Por ejemplo, el programa de 0 a siempre. Ese programa que desde que el muchacho tenga sus 2 años pueda ir a un centro educativo para niños, ¿cierto? Un kinder, que luego siga por la educación preescolar, pero obviamente garantizándole todos los materiales y recursos que necesita, la alimentación, el transporte, que las sedes educativas estén adecuadas, también un acompañamiento psicosocial y demás. En el tema de las universidades necesitamos ampliar el presupuesto que actualmente está de 4 billones a 14 billones. También necesitamos, por ejemplo, esa propuesta que hace un candidato, no voy a decir quién, de darle un subsidio mensual a las madres cabeza de hogar que tienen hijos de 0 a 7 años. Ahí se estaría garantizando básicamente la alimentación básica de esos muchachitos. Y pues bajaríamos mucho lo que es la tasa de mortalidad infantil por el tema de alimentación. Entonces, son variables que se deben de analizar, algo también que se debe promover desde el Congreso de la República. Y yo estaría de acuerdo con que los planes de desarrollo, planes de ordenamiento territorial, COMPETS,
se haga una ley o un decreto que prohíba, o sea, que un alcalde o un gobernante diga eso, pero no lo cumpla. Yo estaría de acuerdo con que, bueno, estas son las líneas que vamos a trabajar, esta es la cantidad, este es el indicador que vamos a hacer, y si no se cumple, simplemente el gobernante debe de recibir una multa, o no sé, o posiblemente una sanción, o quién sabe si está en la cárcel. Yo estaría de acuerdo con que eso se promoviera desde el Congreso de la República. Así se le podría dar continuidad realmente a todos estos programas que usted dice. Así es, así es. Es un tema, tú lo has dicho, pues quien determina la ley, estamos en un escenario de toma legislativo, por decirlo así, donde el Poder Legislativo obviamente tiene gran parte de incidencia pues en el desarrollo de estos programas, por ejemplo, de primera infancia. Es en el Congreso donde se gesta, por ejemplo, la ley de primera infancia, donde se pueden gestar esos retos que tú, Junior, manifiestas respecto a cómo avanzar en esa inversión que se realiza en los niños en primera infancia en el país. Bueno, ha levantado la manita también Luisa. Luisa, también puedes, tienes el uso de la palabra. Luisa Ruiz. Buenas noches. Buenas noches, Luisa. Bueno, yo quiero tocar más en un tema como psicosocial, y es que el hecho de cuando se toman esas conversaciones de crianza respetuosa, muchas personas con las que yo he compartido, digamos, varias veces este tema, que son pues mayores que yo, suelen haber muchas frases que dicen como, pero es que a mí un golpe me formó, a mí me pegaron de pequeño, de pequeña, yo no tengo problemas ahora de adulta, pero vemos a personas que tienen inseguridad, que no tienen inteligencia emocional, no saben cómo tener relaciones sanas, no saben cómo comunicar sus sentimientos, personas que son extremadamente introvertidas por temor a expresar su opinión, a expresar sus sentimientos, personas que guardan muchas cosas, se guardan muchas cosas y no son capaces de poder expresar y de poder comunicar, de comunicarse asertivamente con las personas, con las otras personas. Entonces, digamos, aquí ya entrando en el tema político, sí es muy cierto lo que han dicho anteriormente el compañero, la falta de inversión en la niñez y en la adolescencia y en la educación. Y ahorita que vemos con las elecciones, también vemos reacciones de las personas bastante violentas. Y uno ahí se da cuenta que también es por el método de crianza que sufrieron de pequeños y no saben cómo expresar sanamente una opinión, atacando a las personas y no respondiendo a los argumentos. Exactamente, Luisa. Mira, tú has dicho algo muy importante y es, por ejemplo, en ese tema que se habla del castigo físico y de la violencia contra los niños, existen esas barreras culturales en nuestro país donde las familias dicen, es que a mí me quedan así, mire, me ha ido bien en la vida, tengo plata, porque lamentablemente pues nuestra concepción es solamente que al que le va bien es porque tiene plata. Entonces el que no tiene plata es porque, ay, mire, pobrecito. Y entonces no tiene plata pero vive feliz. Ah, pero sí, la felicidad no. Entonces, nuestra mente está como conceptualizada solo en temas económicos, pero tú lo has dicho, mira, habilidades socioemocionales, inseguridades, baja autoestima, muchas cosas que quizás no valoramos, pero que hacen parte de nuestra vida diaria, son afectadas por la violencia en un periodo infantil, en un periodo de nuestra niñez y de nuestra adolescencia. Obviamente, hay una línea muy delgada entre lo que es una corrección, la disciplina, límites, y ya lo que puede llegar a ser ya la violencia física, tratos denigrantes, humillantes, degradantes a los niños, niñas y adolescentes, que es hacia donde más le apunta la ley y hacia donde debemos mejorar como país. Víctor Hugo, creo que tienes también levantada la manita, tienes el uso de la palabra. Profe, mire, lo que yo voy a decir lo voy a decir con muchísimo respeto. Profe, nosotros estamos hablando de los niños, pero no podemos hablar de los niños cuando la primer violencia que se ejerce contra los niños, y usted mismo lo acabó de decir, ¿cierto, profe? En el momento de la gestación, cuando un niño, él sabe que lo van a abortar, sabe que lo van a matar, ¿qué puede sentir ese niño? O sea, ya se sabe que la vida comienza desde el momento de la gestación. A mí me daba de que, digamos, ahorita veía yo
a las muchachas llorando de la felicidad porque aprobaron el aborto, ¿sí? Pero ¿cómo podemos nosotros generar leyes si desde ya las leyes están autorizando? O sea, yo digo que de ahí debemos partir. Pues yo respeto mucho las mujeres porque son respetables, porque son la base de la sociedad, son la base de la familia, son el sostén de nosotros como hombres. Pero en ese aspecto sí, profe, yo digo que el mayor generador de violencia contra los niños es que hayan tomado esa decisión de legalizar esa manera, profe. Me disculpan, no quiero herir susceptibilidades y pues es mi manera de pensar, ¿cierto, profe? Sí, no, y es muy respetable, Víctor, y muchas gracias por manifestarla. Muy respetable y mira, yo no voy a tampoco entrar en temas de si está bien o está mal, pero sí el simplemente hecho, así no se consuma, por decirlo así, el aborto, el simple hecho de ya de ser un niño no deseado, de llegar a un momento donde quizás estoy en una etapa de la vida donde no quiero tener un niño y demás, y ya empieza desde la concepción a generarle un rechazo a ese niño, científicamente está comprobado que ese niño recibe ese rechazo. Así no se consuma el aborto, pero ya lo estamos, por decirlo así, lo estamos abortando en nuestra mente, lo estamos violentando en nuestra mente, no le estamos brindando el amor que ese niño ya siente, científicamente está comprobado. O sea, esto no es que yo diga que me lo estoy inventando, que estoy a favor o en contra, sino científicamente está comprobado que ya el niño en la barriguita de la mamita, incluso desde los 3 meses, ya está sintiendo todo lo que la mamita le influye. Entonces vemos si una mamita sufre una crisis, por ejemplo, una crisis personal y demás, influye sobre el niño. Si una mamita no se alimenta bien, influye sobre el niño. Es un niño que va a nacer con muchas enfermedades asociadas a la nutrición materna. Exactamente, es un debate, mire, eso es otro debate que obviamente podría pensarse en un próximo café político, por ejemplo, hablar del tema del aborto y mirar también todas las corrientes científicas que hablan, no solamente pues corrientes científicas, otras corrientes también desde los movimientos sociales que presionan las legislaciones actuales en todo el mundo, cómo los movimientos sociales también influyen y cómo la globalización ha hecho que movimientos sociales a nivel mundial gesten barreras o permeen barreras estatales y legislaciones a nivel global. Ese es un tema también de debate, pero tú lo has dicho, el rechazo se siente desde el proceso de concepción, desde la gestación, ya está el rechazo y el aborto sencillamente está desde el momento en que ya no lo queremos, en que ya para nosotros es una maldición, empezamos a hablar y ya eso lo estamos transfiriendo a nuestros niños. Bueno, vamos a mirar quién más está levantando la manito. John Clavijo, creo que tiene levantada la manito. Buenas noches para todos, tutor, compañeros. Buenas noches, te escuchamos. Pues yo quiero hacer referencia en la diapositiva que decía de realizaciones, donde dice crece en entornos que favorecen su desarrollo. Pues si nosotros empezamos a mirar los tiempos de antes, como cuando lo mencionaba el tutor, cuando comenzó el café político, de cómo era la educación de antes, cómo eran los juegos y todo, y vamos a la realidad, hoy en día los padres, digámoslo así, modernos, se han apoyado mucho en la educación en las redes, en lo que son los celulares, los computadores, tablets. Entonces eso no está ayudando a la formación de los niños, a ese desarrollo que es lo que se espera, porque digamos en los tiempos de antes el desarrollo con estos juegos y todo, donde no había tecnología, pues era un desarrollo más cultural, era un desarrollo donde escuchábamos más a nuestros padres, a nuestros profesores, a bueno, etcétera. Hoy en día el papá se suelta y le deja el tablet o el celular al niño para que haga caso, para que, o sea, ese es el pan de todos los días y creo que es a nivel nacional donde vemos esta nueva metodología de enseñanza. Y de acuerdo a eso, también digamos que eso afectaría el desarrollo. Por otro lado, los medios de comunicación.
los medios de comunicación, digamos, la información que le venden a la gente no es una información que realmente beneficie o vaya, digamos, vendiendo esas políticas públicas que realmente vayan a beneficiar a colegios o a niños o a padres, sino por el contrario. Por ejemplo, uno ve en medios de comunicación noticias amarillistas que enfocan una vulnerabilidad o una, digamos, una falla donde en X departamento los niños no pueden acceder a su educación porque no se pueden transportar, nada, pero nunca muestran qué hizo el gobierno para esa falencia o las mismas empresas privadas que hicieron. O sea, simplemente muestran el amarillismo donde la necesidad está ahí de unos niños tratando de llegar a una escuela, a un colegio o falta de estas instalaciones, pero nunca incentivan o muestran a la gente o a los gobiernos para que ellos mismos actúen o manden los recursos a estos sitios. Y por otro lado, pues quería poner un ejemplo que el profe tocó sobre, digamos, las administraciones locales o gobernaciones. Digamos, yo soy de la gobernación de Cundinamarca, vivo en el municipio de Sopó, y digamos, en este municipio los recursos que le dan a la primera infancia, adolescencia son muy buenos, ¿sí? Y me hacía acordar porque, digamos, en esta administración eh, hicieron un patinódromo que beneficia más o menos a unas 100, 150 alumnos, y lo hicieron donde hacían precisamente las fiestas. Entonces la gente salió a criticar al alcalde que porque, o sea, un sitio donde lo utilizaban una vez al año por un patinódromo que va a traer, o sea, primero que todo va a beneficiar a los niños y segundo va a traer pues competencias, va a traer a generar recursos, o sea, muchas cosas, son muchos beneficios que va a generar esta obra. Entonces digamos que en este municipio también cuentan con, digamos, con escuelas de formación cultural y deportivas, o sea, destinan muchos recursos para este tema, ¿sí? Entonces sería muy bueno que todos estos recursos a nivel nacional también, pues, empezaran a buscar esas políticas donde se copiaran todos estos recursos y fueran bien destinados para nuestros niños y asimismo se vendría el desarrollo, lo que decía el profe, donde ellos elijan realmente qué quieren hacer y que el mismo gobierno los siga apoyando, porque nada sirve de pronto yo darles una escuela de formación. Los formo cuando tienen 8 a los 12 o 15 años y ahí ya los dejo y si el papá tiene cómo seguirles patrocinando su deporte o su música o lo que ellos deseen, o sea, si tienen bien y si no, pues hasta ahí llegó. Entonces la idea es que si saquemos políticas públicas donde ellos puedan seguir formándose y de pronto profesionalmente terminando con este estilo de vida. Muchas gracias por su atención. Gracias John por tus apreciaciones, realmente son muy válidas y esa incidencia que tú realizas, por ejemplo, en el tema local, que obviamente deben replicarse y que parten, por ejemplo, de esa visión de los administradores locales. Sin embargo, como cada 4 años nuestra política cambia, pues llegan muchas personas que quizás no es su prioridad y ya de pronto no les interesa, ya de pronto enfocan los recursos o reorientan los recursos en otras actividades. Y es ahí cuando las políticas, por ejemplo, de infancia pierden como su eficiencia, pues porque cada 4 años las dinámicas políticas así lo permiten. No sé, creo que hay dos apreciaciones más y yo creo que ya pues daríamos finalización pues a este café político. Luisa, y finalizaríamos con Lorena. Entonces, Luisa, tienes el uso de la palabra. Ay, no, profe, qué pena, es que la había dejado Bueno, arriba. Luisa, tranquila. Y Lorena, no sé si quieras intervenir en algo final. Tienes el uso de la palabra. Profe, buenas noches, compañeros. Sí, pues yo vivo en una zona rural y digo que sí influye el lugar donde viven los niños, porque digamos, mi hijo vive en un ambiente sano, su escuela queda a 2 pasos, es un entorno, digamos, donde todos se conocen, todos se relacionan, veo que ellos se cuidan como familia. El más grande se preocupa por el pequeño, el más pequeño, digamos, crea ese vínculo con el grande porque lo cuida, entonces le comparte su lonchera y digamos, es un ambiente de tranquilidad. En los espacios, digamos, de lo que es nutrición, el restaurante escolar
es muy precario, ¿no? Ahí podemos verlo en el PAE, que eso se roban los recursos y todo, pero nosotros tratamos de darle solución a esa problemática. Nosotros en la mayoría cultivamos nuestras chagras, nuestras huertas caseras. Entonces, cada papito, cada semana lleva algo diferente de su chagra para hacer un complemento en la nutrición de los niños. Y vemos que eso les aporta bastante a ellos porque conservan su energía, no llegan cansados, sino con ganas de seguir haciendo más. Y esto integrándolos a las actividades de los padres, porque uno ve cuando, por ejemplo, mi niño cuando llega de la escuela, él hace sus tareas, si tiene que estudiar, estudia, y después se va con el abuelo a ver las vacas. Entonces, digamos, es un ambiente donde no solo los celulares ni la tecnología está presente, sino también la cultura y la crianza que teníamos antes. Yo me crié así y estoy muy feliz de que mi hijo todavía tenga ese espacio dentro de la ruralidad y dentro de una, digamos, de un mundo, de una evolución que mal vista, se ha enfocado únicamente en la distracción. No en el aprovechamiento de la información dentro de la tecnología como una herramienta que nos brinde conocimiento, información y que nos lleve a evolucionar, no a involucionar como estamos viendo ahora. Ahora también tengo, digamos, otra que es, digamos, veo a un niño feliz, pero también me preocupa el campo de la educación. Aquí en la zona rural, digamos, hay un solo docente, hay una sola persona que se ocupa de un grupo de niños. Ahí la problemática de que tiene que dar todas las materias y digamos, ahí hay una baja competencia dentro de la zona urbana donde los niños pues allá pueden tener más cosas, acceso a diferentes alternativas. Y sí es preocupante porque algunos optaron por llevar a esos niños a la zona urbana. Entonces, digamos que eso, digamos, lo que tiende es a terminar esa escuelita donde hay una convivencia que les ayuda a ellos a identificarse como unos buenos líderes, porque eso les ayuda a apropiarse de ellos y afianzar, digamos, sus emociones, a sentirse queridos, valorados, porque muchas veces en la zona urbana los docentes tienen tantos alumnos que no saben ni cómo se llaman. En cambio, en la zona rural le dicen tal persona con su nombre, dónde vive, sus papás. Es algo personalizado y es muy bonito, donde ellos personalmente crecen y se sienten fortalecidos en valores. No se ve todo lo que dijeron los compañeros de problemáticas, de estrés, nada de eso. Entonces, sí, mi única preocupación, digamos, es la educación. Hay baja atención en las zonas, en las poblaciones alejadas dentro del casco urbano. Y eso tiende a desaparecer las escuelas. Ya ha habido casos donde las escuelitas han cerrado porque decidieron que es más importante un aprendizaje que una estimulación de ese liderazgo que debemos fomentar. De ahí surge una idea mía que la he venido trabajando ya, digamos, por varios años y espero que algún día se haga realidad, que es la escuela de líderes para niños. Desde ahí formarles esa espinita de que hay que construir para poder obtener algo mejor en la vida y que ese ser humano se va a construir en valores para que cuando lleguen a proponerle algo, pues lo piense, lo analice y vea que es conveniente, pero no solamente para una persona, sino para todos. La problemática que hoy vemos como sociedad, que el hombre, digamos, es débil y veamos cómo está el país ahora. Entonces, sí, eso básicamente era lo que quería aportar. Gracias, profe. Gracias, Lorena. Discúlpame, Lorena, ¿de dónde eres? Soy de Pasto, del municipio de Huachucal, de una veredita muy pequeña. No, súper chévere, porque tú lo has dicho y mira, son comunidades con unas culturas propias, con unas dinámicas totalmente de pronto diferentes a las que uno evidencia ya en las grandes urbes, en las grandes capitales, y es ahí donde se debe fortalecer esos procesos de desarrollo particulares y que sean particulares con la situación cultural de la zona. Tú lo has dicho, las dinámicas, por ejemplo, que estamos iniciando están llevando a que los niños vayan y hagan parte de las grandes urbes y posteriormente sean habitantes de esas urbes,
pero la educación, por ejemplo, en esta escuelita rural debería enfocarse en el empoderamiento de esos niños, de su comunidad, así como tú evidencias hoy en día que se transmite esa cultura, que se ha transmitido, que siga transmitiendo ese empoderamiento por trabajar por su comunidad y, por ejemplo, por el proyecto que tú tienes, que ojalá pues pueda llevarse a realidad y puedas de pronto ser gestora de un proyecto muy bonito en la zona. Y yo creo que esto es lo bonito de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, y esto es lo bonito de estos procesos de formación, que podamos desde lo local, desde nuestro ser, desde nuestra ser como habitantes de una sociedad, de una comunidad, de una vereda, ser agentes de transformación. Y yo creo que desde lo local y haciendo cambios pequeñitos podemos hacer grandes cambios también a nivel nacional. Entonces, gracias Lorena por tu intervención. Pues yo, profe Vanessa, finalizaría acá la sesión y pues no sé si quieras también finalizar con algo, profe. Sí, profe, pues agradecer mucho esta participación que usted ha tenido en este espacio. Para mí es muy importante también que los estudiantes de 16.1 sepan que hay otros docentes en 16.2 que también están aportando estos procesos tan importantes. Acá hay estudiantes de 16.1 y 16.2. Dentro de estos espacios de café político para los estudiantes y los estudiantes que no sabían, lo realizamos cada 8 días, todos los martes a las 7 de la noche, por el mismo enlace de este espacio, todos los martes. No importa, digamos, como el proceso. En intersemestral también vamos a tener estos espacios y vamos a tener más docentes y estamos invitando realmente a todos y todas a que participemos realmente de una manera activa en esto. Entonces, todos los martes 7 de la noche por el mismo enlace con nuestros profesores, pero también con invitados nacionales e internacionales y también con la participación de ustedes. Si en algún momento quieren ustedes ser ponentes acá y contarnos qué es lo que hacen. Por ahí Diego, por ejemplo, que si no me falla la memoria, está en Migración Colombia, Víctor Hugo, que hace parte de todos estos procesos de participación ciudadana, con presupuestos participativos, César Mercado, que también hace por ahí varias cositas, Abelardo, que se mueve mucho, Orlando, Marcos. Entonces hay una cantidad de personas que si en algún momento quieren tomar acá la palabra y contarnos de los diferentes procesos y de eso que les apasiona, eso que quieren hacer y de dónde se van a ir, pues también son muy invitados a estos martes de café político, que con este frío nos queda súper rico un café. Profe Diego, muchísimas gracias y muchísimas gracias a nuestros y nuestras estudiantes que se siguen conectando en estos espacios sin faltar cada uno de los martes. Recuerden que así no tengan la matrícula vigente porque están esperando 16.4 y son 16.1, se pueden seguir conectando. Si tienen amigos que se quieran conectar, también les mandan el enlace. Este es un espacio abierto para todos y todas. Les mando un abrazo y seguimos en contacto. Feliz noche. Feliz noche, profe Vanessa y profe Diego.